Santos, y que pretendía organizar las ideas generales que tiene la modalidad mixta. Vamos a explicar precisamente por qué modalidad mixta, ¿no? Con el nombre de bachillerato semiescolarizado. Pues los apuntes que vamos a presentar ya lo hemos compartido, pero de fondo lleva también la idea de por qué estar reunidos aquí y qué es lo que se va a trabajar en cada mesa, ¿no? En cada academia, digamos, ¿no? El documento tratamos de tenerlo un número suficiente acá en la entrada para que cada uno de los profesores de la modalidad semiescolarizado o mixta cuente con ello. Los que no lo hayan recogido pueden regresar sin tenerlo en sus manos, ¿no? Porque nos han comentado que algunos profesores desconocen que existe un documento básico general, al igual que existe para la modalidad escolarizada. Y también tenemos para la modalidad nocturna. Bueno, la modalidad nocturna es presencial, pero para ese plan de estudios también existe un libro que para nosotros viendo siendo la hipótesis de trabajo general que se instrumenta didácticamente en cada una de las preparatorias. En pocas palabras, es el lineamiento general que se debe llevar a cabo en cada una de las preparatorias. Después de ese documento es poco lo que hemos inventado en los últimos años, porque cada una de las acciones que han salido durante los últimos años, a partir del 2009, se desprenden de estos documentos. Algunos nos han comentado que en algunas escuelas han encontrado los compañeros que desconocían que hay un componente propedéutico y otro básico, entonces una serie de elementos que están en el documento que hace falta socializar. Vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir las ideas de fondo que se encuentran en el documento y de ahí también desprender de por qué estamos aquí y por qué el nacimiento de las discusiones que van a tener en cada uno de los espacios. Cuando empezamos a elaborar el documento tenía que ver también con que ya aspirábamos a que todas las escuelas que tienen bachillerato semiescolarizado ingresaran al Sistema Nacional de Bachillerato. Entonces dijimos, tenemos que ordenar las ideas y tenemos que ordenar los documentos que tenemos que entregar a Copems. Ya habíamos entregado entonces el documento 2009, ya había sido aprobado y ya habíamos ingresado incluso algunas escuelas al Sistema Nacional de Bachillerato. Entonces dijimos, vamos sobre la modalidad mixta o bachillerato semiescolarizado llamado en aquel momento. Entonces hicimos el documento que tienen esto en sus manos cuenta con los capítulos que tratan de orientar y dar respuesta a los requisitos que exige el COPEM. Van a encontrar los antecedentes, en parte lo que comentaba la maestra Santos, un poco de historia, y entre esa historia está que el bachillerato semiescolarizado nació para los trabajadores y orientado particularmente a los trabajadores de Banorte, creo que aquel tiempo, y hoy es otra cosa, y habría que reconocer porque también la economía y el mercado de trabajo y la sociedad sinaloense ha cambiado. No les llegan puros trabajadores de empresa, le llegan niños también que han fracasado en el 2009 en el bachillerato escolarizado, niños que se incorporaron, niños jóvenes, por así decirlo, jóvenes que se incorporaron tempranamente al trabajo, y otros que se casaron, otros que perdieron años y que hoy se incorporan. Es otro mundo, es otra realidad muy distinta a la que se experimentó allá, pero igual de apasionante, como dice Santos, y en la cual el colectivo de la DGP está confiando, y les confieso que con mucho ímpetu y con mucho ánimo. Van a ver ustedes el resultado de esa confianza que se ha tenido esta modalidad con el trabajo que les presentarán hoy. Se describe metodológicamente el diseño, el perfil de egreso, el modelo educativo, plan de estudios, la evaluación y seguimiento del plan de estudios, gestión escolar, formación y actualización docente y orientaciones generales. Son los elementos que integran el documento. Pero nos enfrentamos a la primera bronca, porque unos decían intensivo, no, que semiescolarizado, no, el nombre confundía totalmente el asunto de definir normativamente la modalidad, porque resulta que las modalidades no son ocurrencias, aparecen en la Ley General de Educación y aparecen las opciones también en acuerdos secretariales que dicen cuándo es presencial, cuándo es intensiva, cuándo es mixta, etc. Entonces empezamos a enfrentar ese primer problema y tuvimos que recurrir a la Ley General de Educación, que en el artículo 46 señala precisamente 3 modalidades, son las que existen en la Ley General de Educación. Cualquier otra que se nombre es un invento normativo. Es la escolarizada, la no escolarizada y la mixta. Son las opciones, las modalidades que existen. Las opciones son otras. Las opciones que existen en el artículo 445 son la presencial, la intensiva, la virtual, certificación por evaluaciones parciales, autoplaneada, mixta, y la última que es certificación por examen. Esta está muy interesante, es la gente que no necesita ir a la escuela y que puede certificar bachillerato, primaria, secundaria y últimamente hasta profesional para obtener un título, ¿no? Y son amplitudes que ha tenido la ley para poder
de la gente que cuenta con los conocimientos suficientes pueda tener un título. Eso no van a la escuela y no van a ningún lugar, hacen un examen y les dan su título. Esas opciones que son las que existen antes. Entonces, esas, combinadamente la escolarizada puede ser presencial intensiva, la no escolarizada, los que no van a la escuela, vaya, puede ser virtual. Tenemos en la UAS bachillerato virtual, tenemos bachillerato presencial, no tenemos intensivo, pero sí tenemos mixto. Y es el que vamos a tratar de analizar ahorita. Adelante. ¿Qué elementos deben definir la modalidad de opción? Estos elementos, cada uno tiene una característica, y de acuerdo a la característica que tienen, es la modalidad donde se ubica el bachillerato. El rol del estudiante, la trayectoria que sigue, el papel del trabajo del docente, si usan los medios digitales o no, el espacio, si van al aula o no van al aula, o qué tiempo van al aula, el tiempo que están frente al profesor, quién evalúa los conocimientos de los estudiantes y quién les da el certificado. De acuerdo a cómo se cubren esos elementos, se puede decir que es el tipo de modalidad. Particularmente dijimos, bueno, entonces, ¿qué somos? Adelante. Somos educación presencial, en el caso de ustedes, ¿no? Del bachillerato semiescolarizado. Aprenden en grupo, por lo menos 80% de las actividades de aprendizaje son bajo la supervisión del docente. No. Cada programa tiene 48 horas y el 25% del tiempo están frente a ustedes, en un grupo. No cabemos ahí. Y si hacíamos un truco y decimos, bueno, no está con todos, pero está con poquitos después, bueno, le agregamos el otro 25, tampoco completa, porque llega el 50. No alcanzamos. Entonces no podemos hacer un bachillerato presencial intensivo. Aprenden en grupo y por lo menos 85% del tiempo están bajo la supervisión del profesor. Tampoco. 25 y le hago un truco y le pongo 25 y ya son 50, tampoco llego. No cumplo con el requisito, nos rechazaban el documento. Autoplaneada, él va solo, ¿no? Por lo menos 30% de las actividades son bajo la supervisión del docente. Bueno, podría ser, pero siguen una trayectoria curricular combinada, y la de nosotros no es una trayectoria curricular fija. Es un plan de estudio que sigue una materia tras otra, y tampoco puede acomodar las asignaturas a su antojo, o a su gusto, o a su posibilidad. Él va siguiendo las materias que ya están planteadas en el plan de estudio. De tal manera que, si observan, no podíamos hacer ninguna de las tres. ¿Cuál nos quedaba? Adelante. Pues bueno, a ver si a la mixta le atinamos. Y resulta que la mixta sí tiene los elementos casi exprofeso para nosotros. Nosotros tenemos 6 cuatrimestres. Los estudiantes se aprenden en grupo por lo menos el 40%. El 25% están frente al profesor en grupo y el otro 25% con asesoría en equipos o personal. Cumplimos con ese requisito. Siguen una trayectoria curricular preestablecida. Siguen un plan de estudio único. Cuentan dentro del plantel con mediación docente obligatoria. Tienen que ir a clases. Y el profe, no sé cómo está el criterio ahí, si van al 100%, al 90%, al 80%, pero tienen que ir a clases. Ahí cuando, a lo mejor los reprueban cuando no van a la mitad, pero tienen que ir, no se instruyen solos, vayan. Pueden prescindir de la mediación digital. Ciertamente esto ahorita, algunos apuntes y probaditas de la mediación digital, pero no la tienen como obligatoria. Dice, desarrollan dentro del plantel actividades frente a docentes, señala el plan y programa de estudio, y pueden realizar el trabajo independiente que extraveje el propio plan. Lo que ustedes llaman, eso es trabajo solo, que hacen los niños, pues, bueno, los muchachos, los jóvenes, los estudiantes. 12 horas grupo, 12 horas asesoría con equipo, y 12 horas, no, 24 horas asesorías, bueno, solitos. Suman las 48, ahorita vamos a discutir ese elemento, ¿no? Entonces, ahí cabemos también un calendario fijo, lo aprueba el Consejo Universitario, los evalúan los profesores y los acreditan los profesores, no se evalúan, autoevalúan, deben cumplir y acreditar el programa, les dan el certificado cuando pasan toda la asignatura y cubren los 6 cuatrimestres, y obtienen la institución educativa, la UAS, les da el documento de certificado, no se las da la SEP federal, como sucede con la opción de certificación complementaria, que haya última. Entonces, eso no lo hicimos nosotros, son las normas que vienen para poder decir si la modalidad es mixta. Entonces, obsérvese cómo claramente cabemos en esta modalidad. Entonces, por ello, nuestra modalidad es mixta, y queda definido como modalidad mixta con opción mixta, que son 2 conceptos o 2 categorías diferentes. El perfil de egreso es igual,
es igual que el presencial. Sin embargo, en las ciencias sociales, sobre todo en las extendidas, cambió una competencia, que es la competencia 7. En la 7 se aplica principios y estrategias de crecimiento personal, y en el semiescolarizado la agarramos idéntica como está planteada en el marco curricular común, donde incluye casi idéntica la cuestión de la administración. Y es muy importante porque se observa que al cambiar una competencia nos cambió el plan de estudio, ¿no? En pocas palabras, este plan de estudios tiene la materia de elementos de administración y el presencial no la tiene. Como el presencial no la teníamos, la competencia 7 no la podíamos poner como asuntos de administración, pero sí la metemos en el bachillerato semiescolarizado. Algunos dicen que está de más avanzado. Bueno, cuando menos responde a una necesidad histórica que ha sido planteada y que el bachillerato presencial no tiene, y la tiene el bachillerato semiescolarizado. El docente, aquí otro problema, no problema, asunto. Recogemos las mismas que tiene el bachillerato presencial, pero al mismo tiempo, en los acuerdos secretariales 447 y el 448, se pide que el profesor maneje, que complemente su formación continua con el conocimiento y manejo de la tecnología de la información y la comunicación. Sepan ustedes, esa competencia no se le exige al del bachillerato presencial, pero al bachillerato mixto sí. Aunque allá decía que pueden prescindir de la mediación digital, en las competencias dice que deben de tener esa competencia los profesores del bachillerato mixto. Y mucho ojo, a Mochi CU y al Fuerte las evaluaron bien curioso, agarraron las competencias docentes y fueron a observarlas en el aula. En esta última evaluación que solicitaron ellos, sobre todo el Fuerte, cambiaron al nivel 2, no pasaron al nivel 2, se quedaron al nivel 3. Hasta ahorita no, aquí estaban preparándose un pleito con ellos, y agarraron cada una de las competencias y fueron a observarlas al aula para ver si cumplían o no cumplían. En pocas palabras, si evaluaron los bachilleratos de ustedes, nuevamente en el caso de Mauricio, van a observar si usan esas competencias o aplican esas competencias en el aula. La 10, integran las tecnologías de la información y la comunicación al aula. Igual, si están usando las TIC. Y la otra, sigue el proceso de aprendizaje independiente. En pocas palabras, si les dan elementos y recursos suficientes a los estudiantes para que estudien solitos, para que tengan una guía de estudio, para que tengan una plataforma Word, etcétera, etcétera. Si la tienen, pues palomita, ¿no? Si no la tienen, pues crucesota. Esto hace que nosotros exijamos, veamos elementos para responder a estas competencias docentes, ¿no? El mapa curricular es interesante. A lo mejor vamos y damos más nuestra clase, pero tiene diferencias muy interesantes con respecto al presencial. Les decía yo aquí hace rato, esta materia que no vende de lejos aquí, pero aquí dice elementos de, ¿dónde está? Elementos de administración. Esta asignatura no la tiene el bachillerato presencial, la tiene el bachillerato semiescolarizado, y tampoco la tiene el nocturno, si mal no recuerdo. Es el único plan de los 3 que tenemos oficiales que tiene elementos de administración. Ahí está. ¿Qué intentaba cubrir? Uno, una exigencia del marco curricular común, y segundo, una aspiración que existe en los estudiantes que van a esa gran escuela que absorbe casi no sé qué porcentaje de los que egresan, y ahí está esa asignatura, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, pues lógica se compacta de 2 cursos a un curso, inglés quedan de 4 o 3, computación de 4 o 3. Todo este esfuerzo lo realiza el personal académico de la EGP en consulta con la mayoría de ustedes. Esos cambios podemos más o menos precisar, pero ese en términos generales es el plan que no le pide nada al otro, a pesar de que este se hace de manera, en 2 años, pues, ¿sí? 2 años y 3 años se busca el mismo perfil, las mismas competencias, incluso un poco más de asignaturas. De tal manera que aquellos que han comentado que el bachillerato semiescolarizado está un poco abaratado, pues es todo lo contrario, resulta que está más complejo, o cuando menos algunos lo ven con ciertas cosas que el otro no tiene, ¿no? Adelante. Programas de estudio. Los programas de estudio están estructurados de la misma manera que los del bachillerato presencial. Cuentan con una competencia central, responden a competencias genéricas, disciplinarias y extendidas según sea su caso. Hay competencias de actividad, hay actividades de aprendizaje, la evaluación y las formas de evaluar. Sin embargo, esta estructura es diferente a la presencial, porque en los programas se anotaron se anota la cuatrimestre, asignatura, competencia, la unidad de aprendizaje, la competencia de unidad,
y las formas en que se distribuye el tiempo de acuerdo a sesión. Aquí asesoría presencial grupal y autoestudio. 48 horas, cómo se distribuyen en el tiempo semestral. Esta es la que va el profe al aula, pues, pero se señalan las que va a la asesoría de grupo y las que estudiante solo va a trabajar. Esto complica la situación con referencia al presencial, porque en el presencial la mayor carga está en el trabajo en el aula que hace el maestro. Están descritos así nuestros programas mayoritariamente. Se consume el tiempo en el aula. Esas 48 horas en el presencial serían 48 clases. Obsérvese, aquí son 12 clases o 12 sesiones. Mucho ojo, ¿eh? Adelante. Luego los programas los diseñaron los compañeros precisamente describiendo qué hace el docente en la sesión presencial, qué hace en la grupal y qué debe suceder en la de estudios. Eso lo hicimos cuando fue el 2011, pero resulta que en aquel tiempo nos dimos cuenta, y lo dijimos frente a las escuelas, que hacían falta ciertas cosas para instrumentar operativamente este plan y que no contábamos con ciertos recursos para ello. Y algunas escuelas pues experimentaron estos primeros años con sus propios recursos académicos, intelectuales y de iniciativa. De tal manera que la asesoría personal en equipos, pues presencial, grupal y autoestudio, ya estaban planteadas curricularmente, pero no teníamos los recursos para operarlo. Ojo, 12 y 24. 24 horas de autoestudio, 12 grupal y 12 presencial, que debe de trabajar bajo la guía del profesor. Al profe le pagan las 48 horas, no le pagan las 12 presenciales, le pagan las 12 presenciales, las 12 de asesoría y las 12 del estudiante que trabaja solo. Perdón, las 24 para completar las 48, les pagan todas. Luego entonces significa que el profesor tiene responsabilidad laboral y académica en este momento didáctico. Adelante. Bueno, ¿qué hacemos para poder que funcionen estas cosas? Ya lo habíamos platicado, viene el documento curricular desde el 2011, pero hasta hoy en esta reunión académica es donde se mostrarán de manera general, ¿no? Ya se ha estado presentando en cada escuela los recursos que el personal académico de la DGP junto con compañeros de prepas han elaborado. ¿Y qué son? Dijimos, bueno, para el autoestudio, para que el muchacho estudie solo, pues la plataforma Moodle, la guía de estudio y el libro de texto. Pero la para presencial, también el profesor tendrá una guía de estudio, una plataforma Moodle y el libro de texto. Y para asesoría en grupo, también estos recursos van a estar operando de tal manera que están cubiertos todos los espacios y momentos de desarrollo didáctico del alumno para que no encuentre problemas en su desarrollo de aprendizaje. La planeación del profesor va a ser en función de estos recursos didácticos que ya cuenta, pero estrictamente en apego al programa de estudio. El programa de estudio es como la madre, la guía, la hipótesis del profesor, y para eso él va a realizar su planeación y va a utilizar el libro de texto, la guía de estudio y la plataforma Moodle. ¿Qué han hecho los compañeros de la DGP? En todos estos últimos meses le han dedicado gran parte del tiempo, porque hay muchas cosas que hacer también, y tienen a bien presentarles a ustedes, a cada uno de los profesores, las guías de autoestudio de algunas asignaturas, no todas están, entonces de explicar Saúl, y la plataforma Moodle muy avanzada también, que se les va a presentar. Ejemplo, la guía de autoestudio de la asignatura de Física 2, en este caso fue, le faltó poner allá lejos, por Juan Manuel Mendoza y la colaboración de Lejos, al rato de la casa de Mendoza. Las guías tienen presentación, cómo se organiza el trabajo, representación gráfica del curso, la estructura, índice, unidades de aprendizaje y sobre todo las actividades semanales. Por semana las actividades de aprendizaje que debe de realizar el alumno. Esa está estrictamente apegada al programa y está apegada también a la plataforma, de tal manera que hay una alineación entre todos los elementos y recursos curriculares y cómo evaluar la unidad. Adelante. Tienen las competencias genéricas y disciplinares que desarrollan, las 12 semanas, la presencial, la asesoría de estudio, todo está descrito, y hay fuentes de información en la plataforma. Pueden encontrar
documentos o videos o hasta recursos interactivos para que el estudiante pueda mejorar el rendimiento de la asignatura específica. Adelante. Esta experiencia es muy interesante porque muchos de los compañeros que están allá han estado trabajando también con el bachillerato virtual, y esa ha sido una experiencia de mucha nutrición académica porque recupera algunos elementos de esta modalidad, que es otra modalidad que tenemos. Ese es un ejemplo de la plataforma Mundo. Solamente le ven la plataforma, el niño va a poder encontrar apuntes del libro de texto, chat, correo electrónico, evaluación, la descripción de cada una de las actividades, todo el desarrollo del curso, de tal manera que esas 24 horas independientes, el niño va a tener el acompañamiento de la mediación digital, de la cual el profesor estará al pendiente, no solo en la presencial. ¿Cuándo lo hará? En medianoche, en la madrugada, a la hora que quiera, el niño y también el profesor. Es decir, evaluar en este sentido. Adelante. Estudiante. Ese es otro ejemplo, es de biología. La verdad es que están aparte didácticamente bien diseñadas, están muy atractivas estéticamente. Adelante. Y el libro de texto. El libro de texto, si bien es cierto, no es idéntico al programa, es un recurso del cual se sustrae información, el muchacho consulta y se apoya para el desarrollo de cada una de las actividades de aprendizaje. Existen, creo que 57 elementos de administración, salió el libro, no sé si salió. Ese no existe, pero todas las demás asignaturas deben de tener recursos bibliográficos. Adelante. En general, ese es el trabajo que se pretende realizar en el bachillerato llamado semiescolarizado. Debo decirles que, aún con toda esa historia, esta organización de ideas, pues hoy se van a someter a juicio de ustedes. Y uno de los puntos que precisamente mencionó como objetivo Mauricio es valorar si los programas de estudio, con todos estos cambios que ha ocurrido de plataforma, guía y libros, si es necesario que cambien, si es necesario que se modifiquen. En este evento se da este espacio, vaya pues, y este momento para que digan hay que cambiar esta unidad, hay que cambiar este programa completo. Hay muchas dudas sobre la metodología, ya he estado trabajando los compañeros ya ahí, creo que también en comunicación, pero bueno, los que no haya necesidad de cambiar, no se cambian, se ratifican, y los que haya necesidad de modificar, pues aquí tienen el momento y el espacio para hacerlo, ¿no? Este trabajo antecede muchas horas de inversión de parte de los compañeros de la DGP, en su totalidad se han dedicado mucho tiempo a este esfuerzo, con todos los defectos que pueda tener. Es un trabajo colegiado, colectivo, y que hoy se someterá al juicio de ustedes. De ser así, la intención es iniciar a partir de agosto a operar estos recursos en cada uno de los bachilleratos de comunidad mixta. Ustedes van a tener la palabra a partir de este momento, por eso la relevancia de su participación y convicción en cada una de las cosas que presenten los compañeros académicos de la DGP. ¿Alguna pregunta sobre los datos que ponemos? Alguien dijo por ahí, es que es más trabajo. No, es el mismo. Porque el bachillerato escolarizado semiescolarizado siempre ha tenido eso, ¿no? De 48, 24, 2 y 2 más. Lo único que estamos tratando es de darle forma a esa historia que ya existía, ¿sabes? ¿No?